Bueno, nuestro tema es la bioseguridad en el profesional de la salud. Lo vamos a presentar la exposición los estudiantes Edwin Solano, mi persona, Lani Barán y Alex Heredia. La bioseguridad. Se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. Los riesgos biológicos. Los entornos comprometidos son el virus del VIH, la hepatitis B, la tuberculosis y el SRA del COVID-19. ¿A quién afecta? Bueno, esto afecta a médicos, enfermeras, a la personal de lavandería, a trabajadores de centros sanitarios y a trabajadores de limpieza. Grupos de riesgos. Estos se dividen en cuatro niveles. El primer nivel estaría el nivel de riesgo tipo 1, que es el riesgo individual y comunitario de escaso o nulo. El nivel de riesgo número 2, que es el riesgo individual moderado y el riesgo comunitario bajo. El nivel de riesgo número 3, el riesgo individual elevado o riesgos comunitarios moderados. El nivel de riesgo número 4 sería el riesgo individual y comunitario elevado. La bioseguridad de los hospitales se tiene clasificada por nivel de complejidad, así como por grupos de riesgos, los cuales también están divididos en 4 grupos de importancia. 1, facilidad de propagación. 2, gravedad de las infecciones. 3, existencia de tratamientos profilácticos y curativos eficaces. Y el último sería la existencia de vacunas. Sistema de precauciones universales. Las precauciones universales parten del siguiente principio. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión. Líquidos de precaución universal. Estos líquidos se consideran como los líquidos que se consideran potencialmente infectantes son la sangre, el semen, la secreción vaginal, la leche materna, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pericárdico y cualquier otro líquido contaminado con sangre, las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva. No se consideran líquidos potencialmente infectantes, excepto si están visiblemente contaminados con sangre. Accidente laboral. En todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica invalidez o muerte. Restricción de labores en trabajadores de la salud. Cuando el personal de salud presenta abrasiones, quemaduras, laceraciones, dermatitis o cualquier solución de continuidad en la piel de manos y brazos, se deberá mantener cubierta la lesión con material adecuado y se evitará el contacto directo con fluidos, tejidos corporales y manipulación de equipos contaminados hasta que exista curación completa en la herida. Trabajadoras de salud embarazadas. Las trabajadoras de la salud que se encuentren en estado de embarazo no tienen un riesgo superior de contraer la infección por el VIH. Sin embargo, el desarrollo de la infección durante el embarazo conlleva el riesgo de infección perinatal. Por lo tanto, las trabajadoras de la salud embarazadas deberán extremar las precauciones universales de bioseguridad para minimizar el riesgo de transmisión de la infección. Ahora continúa mi compañero Edwin. Ok, tenemos unas precauciones universales. Tenemos como primera precaución el lavado de manos, que este se divide en lavado de manos higiénico o clínico o lavado quirúrgico. El lavado de manos higiénicos o clínicos, pues este lo vamos a realizar cuando tengamos antes y después de un contacto con un paciente
antes de colocarnos los guantes y después de colocarnos los guantes. También antes de comenzar alguna tarea diaria o ir al baño después de toser, pues utilizamos esa técnica. Y para el lavado quirúrgico, pues lo vamos a usar antes de hacer una intervención quirúrgica o un procedimiento invasivo. Pásalo. Bueno, tenemos los campos de protección físicos. Pues como primero tenemos los protectores oculares, tenemos tapabocas, que estos los vamos a usar para protegernos principalmente de la mucosa nasal y bucal. Van a impedir la penetración de bacterias. Este es un elemento desechable de eliminación inmediata al terminar cualquier procedimiento quirúrgico. Tenemos las cofías. Este va a facilitar que el cabello no vaya a diseminar microorganismos que están flotando y se nos adhieren al cabello. Así va a reducir el riesgo de contaminación al paciente. Tenemos los guantes, los cuales van a servir para protegernos de infecciones tanto a los pacientes como a nosotros como profesionales de la salud. Son desechables y una vez deben desecharse después del uso. Tenemos las polainas. Las polainas, su uso se limita a áreas quirúrgicas. Aquí se recomiendan usar sandalias ni zapatos abiertos o suecos. Estas polainas tienen que cubrir totalmente los zapatos y serán cambiadas cada vez que se salga del área quirúrgica y se coloca una vez puesto el vestido quirúrgico. También tenemos como campo físico la chaquetilla no estéril y la pijama o amo. Pásalo. Ok, tenemos dos técnicas de postura de guantes, la primera es una técnica abierta, la cual este método lo vamos a emplear cuando solo se requiera la cobertura de las manos o durante la cirugía cuando un guante se contamina. Este debe ser sustituido. Antes de proceder a la postura de guantes, debemos realizar previamente el lavado de manos clínico. Pásalo. Tenemos esta otra técnica, que esta la vamos a usar para trabajar de forma estéril. Esta la vamos a usar en procedimientos quirúrgicos y pues aquí ya vamos a tener contacto con el paciente. Pasa. Ok, en tiempos de COVID pues es importante, no, el anterior. Bioseguridad. Ok, la bioseguridad en tiempos de COVID, sabemos lo importante que es el cuidado propio para evitar la propagación de este virus. La higiene de manos ha sido una buena técnica empleada en estos tiempos para combatir la propagación del virus. Se recomienda lavarse las manos cada 2 horas después de llegar de la calle a nuestra casa, después de tener contacto directo con otras personas, entre otros. También tenemos el uso de tapabocas, que ayuda a la prevención de propagación del virus a través de la vía inhalatoria. Es recomendable usar tapabocas avalados por el Ministerio de Salud, ya que estos tienen una mayor eficacia en la detención y no diseminación del virus. También tenemos que los lugares de comidas, transportes públicos, locales de atención e incluso nuestros propios hogares deben de tener un control de limpieza y desinfección constante. Ya que estos lugares son de habitual uso y tránsito de personas. Pásalo. Ok, desechos de material cortopunzante. Los objetos cortopunzantes deben desecharse en depósitos de metal o de plástico, llamados guardianes. Una vez que estos depósitos están llenos, deben inactivarse con una solución de hipoclorito de sodio, sellar y marcar como peligro de material contaminado.
Este proceso se lleva a cabo para evitar cortes y perforaciones accidentales de objetos contaminados por líquidos potencialmente contaminados durante la eliminación y recolección de la basura. Pásalo. Ok, estos objetos cortopunzantes deben de ser desechados con mucha precaución para evitar accidentes. Vemos ciertos valores los cuales nos indican el porcentaje de peligro que existe al estar en contacto con estos objetos cortopunzantes. Por ejemplo, vemos que hay un 51% de probabilidad de sufrir un accidente con un elemento cortopunzante antes de desecharlos. Así que, así como también existe un peligro de accidente aún después de desechar estos objetos. Pásalo. Ok, el desecho de la aguja cuando la jeringa es de varios usos. Debemos coger la aguja con seguridad y firmeza. Esta la eliminaremos en el guardián. La aguja no debe de ser desmontada de la jeringa utilizando nuestras manos. Y si la aguja se cae al suelo, durante la eliminación de esta debemos recogerla con una pinza para posteriormente ser eliminada. Pásalo. Tenemos el desecho de la aguja cuando la jeringa es desechable. En este caso, la aguja será desechada junto a la jeringa. La eliminación de esta debe hacerse con la aguja montada en la jeringa y en el guardián. Ahora sí, mi compañera Alex. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la desinfección y esterilización de equipos e instrumental. Todo instrumental y equipo destinado a la atención de pacientes requiere de una limpieza previa, una desinfección y una esterilización, con el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos. Pasa. Limpieza de equipos e instrumentos. La limpieza o descontaminación de los equipos e instrumentos se realiza para remover organismos de suciedad, para así garantizar la efectividad de los procesos de esterilización y descontaminación. Por lo tanto, uno de los parámetros que se considera en la descontaminación es la biocarga, la cual se define como la cantidad y nivel de resistencia a la contaminación microbiana de un objeto en un momento determinado. Por ejemplo, la sangre, las heces y el esputo. Estas son sustancias que producen en un objeto. El personal que labora en las áreas donde se están descontaminando y reprocesando los instrumentos y equipos deben usar una ropa especial que los proteja de microorganismos y residuos potencialmente patogénicos presentes en los objetos sucios e igualmente minimizar la transferencia de microorganismos a los instrumentos y equipos. Además, estos deben usarse guantes de caucho aún después de la desinfección de los objetos y durante la limpieza de instrumentos sucios. Es muy indispensable batas de manga larga o indumentaria de limpieza quirúrgica, tapabocas, gafas o mascarillas de protección cuando se realice la limpieza manual o cuando exista una posible acción de aerosoles o de vertimiento y salpicado de líquidos. Pasa. La desinfección es un proceso físico o químico que extermina o destruye la mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, pero rara vez elimina las esporas. Por esto, los objetos que van a desinfectar a nivel de desinfección que requieren para lograr destruir los microorganismos que contaminan los elementos. La esterilización pasa. Esterilización. Se entiende por esterilización el proceso que destruye todas las formas de microorganismos
incluso las bacterias vegetativas y las que forman esporas, los virus lipofílicos e hidrofílicos, los parásitos y hongos que representan en objetos inanimados. Hay tres elementos críticos, elementos semicríticos y elementos no críticos, perdón. Los elementos críticos son objetos que penetran tejidos estériles del cuerpo, tales como los instrumentos quirúrgicos. Estos elementos albergan una cantidad de potencial de infección si el artículo se contamina con cualquier clase de microorganismo, incluyendo las esporas. Entonces es muy indispensable sean estériles. La mayoría de estos artículos críticos son reusables y deben ser esterilizados a vapor. Si son sensibles al calor, se puede tratar con óxido de etileno. Los elementos semicríticos son aquellos artículos que entran en contacto con mucosas, por ejemplo, equipos de terapia respiratoria y anaerobios no invasivos, tanto flexibles como rígidos, tales como broncoscopios y citoscopios o el instrumental de odontología. Las membranas mucosas intactas, por lo general, son resistentes a las infecciones, pero pueden no presentar una protección adecuada contra organismos tales como el bacilo de tuberculosis y los virus. Los elementos no críticos, los artículos que entran en contacto con piel intacta, pero no membranas mucosas, como los patos, los brazaletes de presión, las muletas, las barandas de camas y muebles, dado que la piel intacta ofrece una protección eficaz contra la mayor parte de los microorganismos. En los equipos no críticos se pueden suprimir la esterilización y la desinfección de alto nivel. Los artículos no críticos requieren desinfección de bajo nivel a través de químicos tales como los compuestos de amonio, cuaternario, los iodoforos, el alcohol isopropílico y los fenoles, que son utilizados típicamente para la desinfección de bajo nivel. Pasa, por favor. Los desechos intrahospitalarios. El objetivo principal de un manejo adecuado de los desechos es reducir tanto como sea posible los riesgos para la salud de la población hospitalaria. La comunidad y el medio ambiente se derivan de un inadecuado manejo de los diferentes tipos de desechos que generan las instituciones de salud, en especial aquellos desechos que por su carácter infeccioso o sus propiedades químicas o físicas presentan un alto grado de peligrosidad. En estos desechos encontramos los desechos con riesgos biológicos, los desechos infectantes, los desechos sólidos y los desechos líquidos. Los desechos con riesgo biológico, estos son caracterizados por albergar microorganismos patógenos o sustancias tóxicas, las cuales inciden en el proceso salud-enfermedad al entrar en contacto con ellos, tanto en las personas, animales y medio ambiente. Según los riesgos biológicos, los desechos son de 3 clases, de infectantes, no infectantes y tóxicos. Los desechos infectantes, estos son aquellos que sirven como fuente de infección para vectores activos o pasivos, los cuales transportan agentes infecciosos ocasionando una enfermedad a sujetos susceptibles en el momento de entrar en contacto con ellos. Estos desechos van en la bolsa roja, según el signo internacional de riesgo biológico y su destino final en la inactivación del germen por métodos físico-químicos. Los desechos infectantes, de acuerdo a sus características físicas, se clasifican en desechos sólidos y líquidos. Los desechos sólidos son los que, debido a su característica, componen composición y origen. La gran cantidad de desechos sólidos que generan las instituciones de salud requieren de manejos específicos para poder evitar una propagación de infecciones, proliferación de insectos y roedores, malos olores y conlleva a incrementar precauciones durante su clasificación,
recolección, circulación y almacenamiento interno para así evitar al máximo su manipulación. Los desechos líquidos son con presencia de contaminantes biológicos como la sangre entera, las excreciones y las secreciones, ya sea la orina, el líquido amniótico y sus secreciones respiratorias. Esto deberán depositarse en un sumidero o en un lavado, que está conectado directamente a un sistema de alcantarillado que tenga un tratamiento adecuado. Si el sistema no cuenta con el tratamiento para desinfectar los líquidos potencialmente infectantes, se deberá agregar algún desinfectante como hipoclorítico de sodio a la secreción antes de tirarla al sumidero o al lavado. Pasa, por favor. Los desechos no infectantes. Estos son los residuos o desechos que no tienen la capacidad de causar una enfermedad y se clasifican según su destino final, como por ejemplo la papelería usada en los hospitales, el material de construcción, los elementos usados en el mantenimiento del hospital, etc. Pasa. Los desechos tóxicos son aquellos desechos que por sus propiedades físico-químicas pueden producir daños en la salud de las personas, animales o del medio ambiente. Por ejemplo, los elementos radioactivos, las pilas, etc. Pasa, por favor. Los desechos según su destino final son reciclables y no reciclables. Los reciclables son los residuos que generalmente no son biodegradables y reutilizables, provenientes de áreas sin ningún riesgo tóxico o biológico. Debido a sus propiedades se pueden volver a utilizar como materia prima para otros elementos, ya que como no son contaminantes biológicos, estos deben ser separados en su sitio de origen, recolectados, almacenados y clasificados mientras se lleva a un volumen suficiente para su venta. Su destino final es la venta a terceros. Entre estos encontramos el papel, el plástico, el vidrio, las placas de los rayos X, los metales y la chatarra. En los riesgos biológicos pueden estar presentes en determinados ambientes, como en nuestro ambiente laboral, como al entrar en contacto con el organismo, puede desencadenar una enfermedad infecciosa que hagan reacciones alérgicas o también intoxicaciones. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.